Bueno, en la clase de hoy vamos a ver lo que serían los textos dialogados, ¿vale? Como bien dice la palabra, un texto dialogado es aquel texto en el que se intercambian mensajes entre dos o más personas, ¿vale? O sea, así de sencillo. Cuando hablan más de dos personas, ¿vale? Bueno, más de dos personas o dos personas, ¿bien? Entonces, ¿cómo pueden ser esos textos dialogados? Bueno, pues pueden ser orales, ¿vale? Por ejemplo, me encuentro con un amigo y me pongo a charlar con él, eso sería un texto dialogado. Y evidentemente es más espontáneo, ¿vale? Las conversaciones orales que tenemos, por ejemplo, si nos encontramos con un amigo, es más espontáneo, por lo tanto hay más errores. Y luego estarían los textos que son más planificados, ya sean orales o escritos. Por ejemplo, textos dialogados escritos, pues tenemos el teatro, el cómic, evidentemente ya van a estar más planificados, ya el lenguaje va a estar más cuidado. Y luego también puede haber textos dialogados escritos y orales que están planificados, como por ejemplo la entrevista, el debate o una tertulia. ¿Estamos? Una entrevista, bueno, pues es un diálogo entre una persona que suele ser un periodista y a una persona de interés o un personaje de interés, donde se le hacen preguntas y la otra persona pues las va contestando, ¿vale? Y ya os digo que esa entrevista, hombre, puede ser oral y puede ser escrita, pero sí es verdad que está más planificada. Las preguntas van a estar planificadas, ¿vale? O sea, seguramente que el periodista tenga una batería de preguntas para hacerle a la persona y posiblemente le haya pasado las preguntas anteriormente al entrevistado para que las vaya contestando, por lo menos vaya pensando en qué va a contestar. No se le suelen hacer preguntas así de forma espontánea. Puede ocurrir que sí, pero normalmente no se da el caso, ¿vale? Y así hay una planificación por ambas partes, es decir, tanto el que entrevista como el entrevistado. En cuanto al debate, ¿qué significa o qué es un debate? Bueno, pues un debate es un intercambio de información entre personas que están hablando sobre un tema específico y cada uno pues tiene su punto de vista. Entonces, evidentemente hay un debate, es decir, se intercambia opinión. Por ejemplo, en el gobierno, pues, bueno, pues se intercambian puntos de vista. En teoría, todas estas intervenciones o todo este tipo de texto tiene que cumplir una serie de requisitos: respetar turnos de palabra, ser respetuoso, no, evidentemente, pues no insultar, ¿vale? Todo eso. Como sabemos, pues a veces no es el caso, ¿vale? Pero debería de seguirse una especie de orden, con claridad, escuchar a los demás. Una vez que hablen yo contesto, porque si no han terminado de hablar no puedo contestar, ¿vale? Y luego, bueno, una tertulia pues vendría a ser, yo que sé, como el programa de Sálvame, ¿vale? Donde están hablando todos sobre un tema, no siguen tampoco unas pautas, o bueno, hay veces que no se respetan un poquito los turnos de palabra. No tienen un porqué, ¿eh? O sea, hay tertulias, que hay muchas personas que hablan sobre el tema, pero no es tan formal como el debate. El debate es mucho más formal que lo que es la tertulia, ¿vale? Y ya os digo, en cualquier caso, ¿vale? Puede ser tanto oral como escrito, ¿vale? Hombre, normalmente el debate y la tertulia sí que es verdad que son orales, más que escritos, ¿vale? Pero sí es verdad que normalmente suelen estar planificados, ¿bien? Lo que no está planificado, por ejemplo, sería una conversación. Si te cuentas con tu amigo, ¿vale? Y os estáis hablando, pues ahí no va a ser planificado, por tanto sí es verdad que va a haber más errores desde ese punto de vista, ¿vale? Pero bueno, también jugamos con una ventaja, que cuando las cosas son orales y, por ejemplo, tenemos un diálogo con un compañero, contamos con elementos ya no solamente lingüísticos de la lengua, sino también aquellos que son paralingüísticos, es decir, que están fuera de la lengua, como los gestos, el tono de voz, ¿vale? La expresión de la cara, que evidentemente dice mucho más que esa expresión escrita a veces, ¿vale? De hecho, por ejemplo, no es lo mismo hablar, ya os digo, os encontréis con un amigo y le decís algo y según el tono de voz no se lo toma mal, pero a lo mejor le escribís un mensaje, ¿vale? Esa expresión o ese diálogo es de forma escrita y como muchas veces no hay elementos paralingüísticos, no hay gestos, no se escucha el tono de voz, pues a veces se malinterpretan esos mensajes, ¿vale? Bueno, en cualquier caso, esos textos dialogados son aquellos donde se intercambian mensajes entre dos o más personas, ¿vale? Que pueden ser orales y escritos y pueden ser planificados o más espontáneos, ¿vale? Y en cuanto a las clases de diálogos, tenemos esa conversación oral entre dos o más personas, las entrevistas, los debates o las tertulias, ¿vale? Bueno, esto es muy sencillito, ¿vale? Y yo creo que se reconoce muy bien lo que es un texto dialogado porque además normalmente cuando habla un personaje, pues por ejemplo en el teatro o en, pues eso, una obra de teatro, por ejemplo, pues se van poniendo rayitas, ¿vale? Cada vez que habla un personaje, con lo cual yo creo que es bastante facilito de distinguir ese texto dialogado, ¿vale? Y ojo, que no hay textos dialogados puros, a lo mejor es una narración, o sea, me cuenta un hecho, y dentro de esa narración, que es lo abundante, por decirlo así, a lo mejor hay un pequeño diálogo, que muchas veces a lo mejor estáis leyendo un libro, y yo qué sé, a lo mejor es un libro pues, narrativo, es una novela,
pero a lo mejor hay partes donde hay, bueno, pues a lo mejor hay textos dialogados. Por eso se dice que el diálogo muchas veces no es un texto, es una modalidad, o sea, pues eso, es una modalidad textual, porque realmente muchas veces aparece inserto dentro de otro tipo de textos, como por ejemplo el texto narrativo o texto expositivo, normalmente narrativo, ¿vale? Bueno, espero que os haya quedado claro el tipo de textos o la modalidad textual dialogada, ¿vale? Venga, hasta pronto.